Está en pausa. Ay, qué horror. No, por ahí me compartió el tema que estamos. Ahí está, apoyar. Muy bien, entonces, a ver, dejamos de compartir. Vamos a volver a compartir. Ahí. Bien. ¿Se ve la pantalla, chicos? No. Ah, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, profe. ¿Ahora sí? Josh. Sí. A ver si la amplío y me ven. ¿Se ve pantalla completa? No, todavía no. Ay, no. Está compartiendo. A ver, sí, porque si no voy a morir. ¿Ahora? Sigue igual. ¿No se ve nada? Se ve, pero las presentaciones están chicas. Ay, qué cagada. A ver, espera. Dejo de compartir y vuelvo, ¿eh? Em, ¿Qué le pasa al PowerPoint? Vamos a sacarlo de acá. Vamos a ponerlo acá. Vamos al Zoom. A ver, compartir. Dale, por favor, te lo pido. Ay, Dios, ¿por qué a veces la tecnología no anda? Ahí va. ¿Ahora? Por favor. Se ve la pantalla, No, pero no. no cambia de Se diapo. ve, pero no está ampliada. ¿Y por qué no se ve ampliado si yo la amplío? Carolina, ¿dónde estás? Fíjate ahí en la flechita si tiene alguna opción de... A ver, si hemos avanzado en la función compartir. ¿Estás compartiendo solamente el PowerPoint o la pantalla? A ver, pone la presentación de vuelta. Deja de compartir. Pone de vuelta a compartir. Agarra la presentación ya abierta. Ahí, fíjate. ¿Ahora? Ahora sí, profe. Ahora sí. Muy bien, Carolina, qué inteligente. Yo no Profe, puedo. ¿te puedo hacer una consulta antes de que arranque la clase? Sí, Quizás mis compañeros te preguntaron antes. El 11 de julio es el día del final, ¿no? sí. 11 de julio, ¿qué es 11 ¿Tendríamos de que julio? presentar? ¿Cómo? 11 de julio, ¿qué es? ¿Viernes? Viernes. Sí. Perfecto, sí. Y nos tendríamos que presentar Sí, en no, los Santo 80 no, Giovanni. no sé cuántos más. Ustedes son 80. Claro, por eso, Tenemos pero 80 no el nos viernes tomarías y vos. ¿saben qué? Me suicido, me tiro por la ventana del servicio. No sé cómo los van a dividir desde la UAI. Esa es una realidad. Me van a dar una lista de una cierta cantidad de ustedes. Lo que no sé es si pondrán otra fecha con nosotros o si rinden en otro lado también Dermato, y yo soy la que está dando la teoría para todos, pero la parte práctica, de charla y práctica la rinden en otro lado, o me van a dividirlos en grupitos, aunque no todos Ok, rindan y el te hago 11. ¿Te te imaginas hago que una igual consulta. La 80 modalidad personas del el examen, 11? Yo sí. tomo oral, no tomo choice porque me parece que es más fácil charlarlo y hablarlo que andar con un choice, más cuando tienen poca parte práctica, ¿entendés? Sí, Y porque además se les va a preguntar lo que uno va recalcando en las clases, entonces es más difícil en un choice. ok. Pero O sea, pero la modalidad habría que sería para todos. preguntarle quién es Bueno, Matías, ¿no? A Matías habría que preguntarle. no sé. No, Matías, no Matías. Gonzalo. O Lorena. Bueno, gracias. Bueno, yo lo pregunto y ahora se los contestamos en la próxima clase o mañana se lo contestan los chicos que den mañana, los concurrentes, ¿sí? Dale, gracias. Profe, Averiguo aprovecho y tu inquietud y lo charlamos.
Bueno, empecemos que son clases grandes, ¿eh? Profe, perdón, Ciencia. un segundo. Bien, con el Aprove- termo al lado, con el café, no se me duerman. Bien, vamos a empezar con enfermedades ampollares. Y si son enfermedades ampollares, ¿qué significa? Que la lesión elemental va a ser ¿qué cosa? Ampollas. Una ampolla, muy bien, Pedro. ¿La ampolla qué es? Es una elevación circunscripta de la piel, ¿sí? Que tiene un contenido, esto ya lo vimos cuando vimos lesiones elementales. Son uniloculares, o sea, no están divididas como las vesículas, y que al romperse dejan una erosión si fuese mucosa y deja una costra si fuese en la piel. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, viene un paciente y tiene lesiones costrosas en todo el cuerpo, ¿en qué piensan? Y ustedes me van a decir, en una enfermedad ampollar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pregunta de examen. Y si se rompen las lesiones ampollares, se rompen las ampollas en mucosas, ¿qué dejan en la mucosa? Erosiones. Entonces yo les puedo preguntar, si viene un paciente que tiene lesiones costrosas en el cuerpo y que tiene erosiones en la mucosa, oral o genital, conjuntival, mucosas en general, ¿en qué voy a pensar? Y ustedes me van a decir, en una dermatosis ampollar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿pueden dejar una mácula residual? Sí, siempre, pigmentada, no Profe, pigmentada. perdón, ¿Cómo ¿puedes dejan? repetir, porfa? Sí, ¿qué cosa, dice él? No, todavía. La parte del examen. La parte del examen, Sí, ¿cómo tenemos que decirte de las enfermedades cuando yo, ampollares? ahora yo te lo repito, pero cuando yo, si vamos a parar, si me vas a parar en toda la clase, cada vez que diga pregunta de examen, no terminamos más porque te voy a llenar de preguntas de examen. Ampollares es todo, pregunto todo. No, solo porque Lo que tienen que pensar es, si viene un paciente, ¿sí? Si viene un paciente, si yo les digo, viene un paciente con lesiones costrosas en el cuerpo, ¿sí? Y lesiones erosivas en la mucosa, ¿en qué pensás? Vos me tenés que decir, en una dermatosis ampollar. ¿Está bien? Porque como les estoy diciendo que al romperse las ampollas pueden dejar erosiones en mucosa o dejan costras en la piel, si yo te digo, viene un paciente con lesiones costrosas en la piel, ¿en qué pensás? En una dermatosis ampollar. Bien, la primera división de las enfermedades ampollares es en tensas o flácidas. Si es una ampolla flácida, ¿se rompe fácil o se rompe más difícil? ¿Qué piensan si es flácida? Si es flácida es mucho más fácil de lesionarse y romperse. Exactamente, Lucía. Muy bien. Y si es tensa, entonces es más difícil que se rompa. Sí, Por sí. lo tanto, si es flácida y se rompe rápido, ¿es superficial o es profunda? Es superficial. Superficial. Exacto, bien. Si es tensa y cuesta más que se rompa, va a ser más. Obviamente mucho más profunda, ya no está en Bien, epidémica, perfecto. ¿no? Ahí ya tenemos dos grandes divisiones, ¿sí? Entonces vamos a tener a los pénfigos y a los pénfigoides. Si hablamos de una ampolla que se rompe fácil, que es flácida, vamos para el camino de los pénfigos. Si tenemos una ampolla que es tensa, que no se rompe tan fácil y que es profunda, vamos por el camino de los pénfigoides. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pregunta de examen. ¿Cómo se diferencian las ampollas? Acá tenemos una ampolla tensa, bien dibujadita, ¿la ven? Y acá podríamos haber dicho que era flácida, mentira porque se rompió, bueno, no vamos a tener dos tipos de ampollas en el mismo paciente, pero para que ustedes entiendan la diferencia. Bien, entonces las enfermedades ampollares las podemos dividir según su etiología, ¿sí? Pueden tener causas autoinmunes, como son los pénfigos, ¿sí? Y los pénfigoides. Acá no les voy a preguntar qué tipo de pénfigo y qué tipo de ampolla tiene cada pénfigo. Esto lo dejamos para los que están formándose en dermatología. Ustedes con que sepan que los pénfigos es por causa autoinmune, alcanza. Los pénfigoides también, existe un origen metabólico como las porfirias, un origen desconocido o multicausal como son los eritemas polimorfos, ¿sí? Y también podemos decir que existen por causa externa, por ejemplo, un agente físico-químico, ¿sí? Si yo me tomo sola a la 1 de la tarde y me quedé dormido, tal vez se me genere una ampolla por esa quemadura solar, ¿sí? Bien. Por frío, si voy a la nieve y me quedé dormida en la nieve, voy a tener una ampolla por frío, ¿está bien? Nosotros los dermatólogos hacemos un tratamiento que se llama criocirugía, que es con nitrógeno líquido, por ejemplo, para las verrugas, y le avisamos al paciente, mira que se te puede formar una ampolla, porque no deja de ser una quemadura por frío. Y traumáticas que tienen que ver con algo traumático de forma continua, por ejemplo, las mujeres que salimos de los zapatitos
todos cerrados en verano a las sandalias, que las tiritas, el simple roce, nos generan una ampolla, es una posibilidad. Por ejemplo, cuando empiezan a utilizar aparatos de ortodoncia, ¿sí? Se pueden generar también erosiones en la mucosa. ¿Y eso es por qué? Porque genera también un roce y se genera esa ampollita, pero en la mucosa se ve como erosiones, no se va a ver la ampolla. Muy bien. Por medicamentos, yo ya les había dicho que la parte de toxidermia, farmacodermia y demás, pueden generar todas las lesiones elementales. Entonces la farmacodermia la vamos a poner como diagnóstico diferencial también en estos casos. ¿Está bien? Por origen infeccioso, el impétigo, que es la ampolla más superficial que vamos a tener, y es la típica imagen que vemos a los chicos en edad escolar, que tienen alrededor de la nariz o de la boca esas costras amarillentas, son costras milicéricas, así se dicen, se llama impétigo. Igual lo van a volver a ver cuando vean streptodermia, sentiodermitis. ¿Ya la vieron? Sí, ayer. Ah, bueno, ayer la vieron, entonces saben de lo que Y estamos ya nos hablando. dieron la clase, la anterior. Sí, Ayer domingo La lo vi. diferencia entre... La semana pasada. Sabes que yo iba un día. Sífilis, bueno, no sé, yo te dije recién, ¿no? Está firme en la de ayer. Y sífilis, ampollas en un recién nacido, hasta que se demuestra lo contrario, sospechamos de una sífilis. Doctora, Bien. disculpe, la diferencia entre impétigo seco y esto lo van a tomar La diferencia entre impétigo, impétigo seco, porque hay dos. no, impétigo verdadero, impétigo, Ajá. impétigo verdadero es el de Tilbury Fox. Verdadero, Y no perfecto. tenemos el impétigo mixto, impétigo No, seco. lo que yo le di es de la clase que teníamos hecha, en donde impétigo seco es por otros microorganismos y el impétigo verdadero es el que yo les di. No, está bien, como piodermitis. Como piodermitis. El impétigo por estreptococo, ¿sí? Y Bien, es mixto cuando se contamina con estáfilo. En la piel nosotros tenemos estrepto y estáfilo, ¿sí? Entonces perfecto, se puede contaminar con estáfilo, sí, si ven pústulas, más que perfecto. costras milicéricas, tenemos al estáfilo metido también en el medio, pero el impétigo es por estrepto, ¿eh? La ampolla más superficial se llama ampolla subcórnea y es la más superficial. Si les pregunto cuál es la ampolla más superficial, es la del impétigo, ¿sí? Sí, Bien, es bien por debajo de la capa córnea, ¿sí? Por eso se dice que es subcórnea, la ampolla más superficial. Pero es por estrepto, está dentro de la piodermitis. Bien, y esto me presta mucha atención porque así lo tienen que decir en el examen. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se clasifican las ampollas? Ustedes me van a repetir. Se clasifican según el mecanismo de formación o según la localización de la ampolla. Según el mecanismo de formación o según la localización de la ampolla. Y entonces, según el mecanismo de formación, me van a decir si es por acantolisis o si es por despegamiento. ¿Qué es la acantolisis? La acantolisis es la separación de los queratinocitos. Las células principales de la piel, ¿cuáles son? Los queratinocitos, ¿sí? Que la tenemos en toda la epidermis. Y estos queratinocitos están unidos como ladrillitos por uniones intercelulares. Célula con célula se unen, ¿sí? Por uniones intercelulares, que se llaman desmosomas. Si yo tengo la ruptura de esos desmosomas, si yo tengo, ¿sí? Atacamos a esos desmosomas, se desmorona la epidermis. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo explico la acantolisis? ¿Qué es la acantolisis? Es la separación de los queratinocitos, se rompen los desmosomas, se separan los queratinocitos y se desmorona, se desintegra esa epidermis. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El otro mecanismo de formación es por despegamiento, y el despegamiento puede ser dermoepidérmico, o sea, voy bien profundo en la unión dermoepidérmica, cerca de la membrana basal, o epidérmico subcórneo, o sea, bien arriba, ¿sí? En la capita córnea, que dijimos, ¿cuál era el subcórneo? Impétigo. por ¿no? El impétigo, muy impétigo bien, por debajo de la... Sí, capa córnea. sí, Bien, sí. perfecto. Entonces, un ejemplo del mecanismo de formación de la acantolisis es el pénfigo, ¿sí? Y un ejemplo del despegamiento dermoepidérmico es el penfigoide. Ahora razonemos todos juntos una cosa. Si yo les dije que la ampolla más flácida era porque se rompía fácil, y si se rompía fácil y era flácida, era superficial,
Entonces, el mecanismo de formación va a ser, ¿qué cosa? ¿Un despegamiento dermoepidérmico o una acantolisis? Despegamiento dermoepidérmico. No, Pedro, pensá lo que estás diciendo. Si es un Pero dijiste que despegamiento No es la pérdida de cohesión del queratinocito, entonces ya Claro, no es yo un estoy- epidérmico. Claro, si yo estoy hablando de una ampolla superficial que se rompe fácil, estamos hablando porque se Claro. rompen esos queratinocitos, se desmorona la epidermis. Si yo hablo de ojos, si hablo de un despegamiento dermoepidérmico, dermoepidérmico, estoy en la membrana basal, es profundo, entonces la ampolla va a ser más, ¿qué? ¿Flácida o tensa? Tensa. Va a ser tensa. Entonces vamos a estar en un camino del pemfigoide. Pero había mencionado el despegamiento que hay uno más superficial y uno más profundo. Sí, pero yo te dije el despegamiento dermoepidérmico. Ah, ok. Subcórneo, sí, si yo estoy hablando del subcórneo epidérmico, por debajo de la capa córnea, habíamos dicho que era el impétigo, ¿sí? Pero si yo hablo entre el pénfigo y el penfigoide, entre la ampolla flácida y la ampolla tensa, estoy hablando del despegamiento dermoepidérmico, ¿sí? Bien. Y entonces, la otra manera de clasificarlas es por la localización de las ampollas. Si es epidérmica bien superficial, hablamos del impétigo. Si es intraepidérmica, ¿por qué digo intra? Porque se va a dar en las diferentes capas de la epidermis, es el pénfigo. Y si hablo de una ampolla dermoepidérmica, es el penfigoide. Entonces vamos a volver. Si yo digo que las enfermedades ampollares se dividen según el mecanismo de localización, según la localización de las ampollas y según el mecanismo de formación, y además habíamos dicho que las ampollas eran flácidas o eran tensas, bien, vamos a razonar todos juntos porque así se los voy a preguntar en el examen. Entonces, se clasifican según el mecanismo de formación. Ampolla, por acantolisis, se desmorona la epidermis porque se atacan los desmosomas, eso es una acantolisis. Entonces, la ampolla es intraepidérmica o dermoepidérmica. Intraepidérmica. Si la acantolisis es que ataco a los desmosomas, ¿sí? Se separan los queratinocitos, ¿sí? ¿Vamos? Bien, se desmorona la epidermis. La ampolla es intraepidérmica, ¿está en la epidermis o es dermoepidérmica? Intraepidérmica. Intraepidérmica. Claro, es intraepidérmica, está bien, Tobías, es intraepidérmica. Entonces, si es intraepidérmica y el mecanismo de formación es la acantolisis, y si se me desmoronan los queratinocitos, ¿es flácida o es tensa? Flácida. Flácida. Claro, perfecto. Entonces vamos a mirarlo al revés. Si tengo una ampolla flácida que se rompe fácil, es superficial. Si es superficial, es intraepidérmica. Y además, si es intraepidérmica, se desmoronan los queratinocitos, el mecanismo de formación es la acantolisis. ¿Todo eso qué es? ¿El pénfigo o el penfigoide? Pénfico. Pénfigo. Pénfigo. Brillante. Bien, vamos. Vamos a verle el penfigoide. ¿Sí? Bien, tengo una ampolla tensa. Si es tensa, es profunda. ¿Sí? Mecanismo de formación, despegamiento dermoepidérmico. La ampolla, ¿qué va a estar? ¿Intraepidérmica o dermoepidérmica? Dermoepidérmica. Epidérmica. Exactamente. Entonces, si ustedes lo estudian de memoria, no va a salir. Si lo estudian razonando, sale. Si yo les estoy diciendo que el mecanismo de formación existe dermoepidérmica, la ampolla va a ser dermoepidérmica. Y si es tensa, porque es en la unión dermoepidérmico, es profundo. Todo eso es el penfigoide. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, ahí estamos haciendo las grandes diferencias entre pénfigo y penfigoide. Bien, acá tienen un dibujito que está buenísimo. Fíjense, ¿me ven la flechita, no? Bien, la parte de toda esta parte de acá arriba está la línea esta negra. La línea negra es la membrana basal. Bien, de la línea negra, acá profunda, hacia arriba, hasta estas células aguzadas, es toda la epidermis. Entonces, las ampollas que se me formen acá son intraepidérmicas, son superficiales. Las ampollas que se me formen por debajo de la línea negra, que es la membrana basal, son profundas, o sea que son dermoepidérmicas. Por lo tanto, es el penfigoide. ¿Se entendió? Sí, sí.
Bueno, un sí más seguro. ¿Seguro? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Vamos. Bien. Si lo estudian, Sí. estudienlo con el dibujito que está bueno. Total van a recibir. Y acá histológicamente lo ven perfecto. Fíjense que en la primera foto superior, ¿sí? Tenemos acá desmoronada toda esta epidermis. ¿Sí? ¿Ven la rotura de esta epidermis? Acá la dermis está divina y hermosa. Acá está rota la epidermis. Pénfigo. Miren la otra imagen, donde tengo la epidermis hermosa y divina, que es toda esta parte que les estoy marcando con la flechita. ¿Se ve Sí, profe. la flecha? Sí, sí, sí. Bueno, vamos. Entonces, toda esta parte es la epidermis, ¿sí? Bien, está hermosa y divina. Miren la ampolla donde está. Por debajo. Ay, de la puta. Ahí. Por debajo, ¿sí? Entonces, esta es el pemfigoide. ¿Ven cómo se ve la ampolla hermosa formadita en el pemfigoide? ¿Y cómo en el pénfigo se ve esa epidermis desmoronada? ¿Se ve la diferencia? Se ¿Por ve. qué? Porque una es más superficial y la otra es más profunda. ¿Se entiende? Y si es más superficial, ¿se rompe fácil o se rompe más difícil? Fácil. Fácil. Bien, y entonces es por acantolisis o por despegamiento dermoepidérmico. Acantolisis. Muy bien, vamos, digamos. Bien, pénfigo entonces, enfermedad autoinmune, se da por el mecanismo de acantolisis, es una ampolla intraepidérmica y los anticuerpos están contra los desmosomas, llenan las uniones entre los queratinocitos, ¿sí? Bien, ampollas flácidas, vamos a tener erosiones y vamos a tener costras. Esto es importante, afecta a las mucosas. Todas las mucosas, sí, genital, oral, respiratoria, aparato digestivo. Son pacientes que son adultos jóvenes, ¿sí? 40, 30 años, 40, 50 años, ¿sí? Entre 30 y 50 es más frecuente ver a los pénfigos. El pénfigo vulgar puede empezar, pregunta de examen, ¿puede empezar solo por mucosas? Sí. ¿Puede empezar por piel y después afectar a mucosas? Sí. ¿Puedo tener las dos cosas? Sí, es lo más frecuente. ¿Está bien? Entonces, si yo les digo, viene un paciente que tiene lesiones erosivas en mucosa oral, genital, no puede tragar, no puede comer, le duele, yo les digo, ¿en qué patología piensan? El pénfigo. Ustedes me tienen que decir en una enfermedad ampollar. ¿Está bien? ¿En qué enfermedad ampollar es más frecuente la afectación mucosa? En el pénfigo. ¿Se entendió? Bueno, Sí. les estoy dando todos los casos clínicos, ¿eh? Todos, absolutamente todos. Muy bien, Valentina. Bien. Entonces, afecta la mucosa genital, nasal. El paciente viene que le duele, que no puede tragar, no puede, hasta le puede molestar los líquidos. ¿Está bien? Bien. Células acantolíticas, bien. Mal estado general en realidad es por esto, lo que yo les estoy diciendo, no está comiendo bien, no puede tragar bien, le molesta al hablar. Entonces el estado general es más por eso que por la edad, porque dijimos que eran adultos jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Bien, Nikolsky positivo. ¿Qué es el Nikolsky positivo? Porque semiológicamente, cuando yo pienso en una enfermedad de ampollar, voy a hacer el signo de Nikolsky, que es un signo semiológico. Esto es pregunta de examen. Tienen que estudiar todo ampollares, pues todo es pregunta de examen. No sé si hay algo que no sea pregunta de examen. Bueno, entonces, miren esto. Díganme si se ve. Sí, se ve acá porque me estoy viendo yo. Voy a frotar enérgicamente la piel. Enérgicamente la piel. ¿Piel qué? ¿Piel sana o piel con ampolla? Piel sana. ¿Sí? Donde hay un recorte de piel sana, froto enérgicamente. Y si hay un despegamiento, se despega la piel, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay una ampolla intraepidérmica, ¿sí? Es una ampolla superficial. ¿Qué está mostrando eso? Está mostrando que existe el Nikolsky positivo. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el Nikolsky positivo? Es un signo semiológico que yo voy a utilizar frente a las enfermedades ampollares, ¿sí? Bien, ¿y qué muestra este signo del Nikolsky? Les voy a preguntar. Bueno, lo que va a mostrar que es la acantolisis. ¿Está bien? Porque si yo froto enérgicamente esa piel y esa piel se me está levantando, lo que estoy mostrando es que tengo ahí
una rotura de los queratinocitos, ¿sí? Por eso se levanta la piel. No me digan levanta la piel en el examen, ¿no? Se despega la piel. Pero digo, para que ustedes me entiendan, se levanta la piel. ¿Por qué se levanta esa piel? Porque tengo esa acantolisis. Entonces, ¿qué me está mostrando el signo de Nikolsky? Que hay acantolisis. Si se despega y si es positivo el Nikolsky, hay una acantolisis. Si hay una acantolisis, ¿es un pénfigo o un penfigoide? Pénfigo. 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 Bien, están atentos. Bien. Bien, miren acá. ¿Ven que se levanta la piel? Se levanta, ¿sí? Perfecto. Acá tenemos, bueno, costras, erosiones, un poco de todo. Miren estas erosiones brutales en la mucosa oral, ¿eh? Son bien erosiones, difusas, grandes. Miren acá, tengo lesiones costrosas en los labios, en semimucosas. Las costras se ven en semimucosas, pero miren la lengua, punta de lengua, paladar, ¿sí? Tengo todas erosiones, ¿sí? Miren la conjuntiva, erosión. Bien, miren los labios, mucosas y semimucosas, erosiones y costras. Bien, pénfigo vegetante. Es todo igual que el pénfigo vulgar, ¿sí? Lo único que tienen que saber del vegetante es que generan lesiones que son más vegetantes, más tipo coliflor, ¿sí? Pero es igual que el pénfigo. ¿Afecta mucosas? Sí. ¿Signo de Nikolsky positivo? Sí. ¿Ampolla flácida? Sí. ¿Se ve la acantolisis? Sí. ¿Se entendió? Es un pénfigo. El seborreico, ¿cuál va a ser la diferencia? Que se van a dar en zonas seborreicas. Entonces voy a tener lesiones costrosas en las zonas seborreicas. Zona frontal, de la frente, surco nasogeniano, interescapular, esternal, todas las zonas seborreicas, que las van a repasar cuando vean, obviamente, acné. Miren acá la foto. Esta foto, si la miran bien, no se la olvidan, ¿sí? Fíjense que tengo en la frente, nariz, ¿sí? Tienen zona seborreica. Cuero cabelludo, zona interescapular. Miren acá, zona interescapular. Bien, ven que ven erosiones, costras, muy localizadas en zona interescapular. Podemos sospechar de un pénfigo. External. Bien. Y el foliáceo es todo igual que un pénfigo. Nada más que este paciente viene con una base más eritematosa. La piel no está tan sana debajo, ¿sí? Y además es un paciente que le quema mucho, que le arde, es como más subjetivo. ¿Está bien? Pero es lo mismo que un pénfigo. ¿Ven que acá ven lesiones costrosas, pero que además tiene un eritema de base? Igual esto se lo pueden comer con una dermatofisia, ¿eh? Pero era, pues, histológicamente terminó siendo un pénfigo. Miren este Profe, pénfigo. Sí. ¿el foliáceo afecta a mucosa también o no? Sí, por ser pénfigo, sí, puede afectar a mucosas. Es menos frecuente que el vulgar. El que más te afecta a mucosas es el pénfigo vulgar. El vulgar siempre va a afectar a mucosas. Salvo que sea pénfigo vulgar cutáneo solo, pero es el menos frecuente, ¿sí? El cutáneo Ok. mucoso es el más frecuente. El que le sigue en frecuencia es el mucoso solo y el último pénfigo vulgar es el cutáneo solo, en porcentaje. Gracias. Pero el 60% es un pénfigo vulgar cutáneo mucoso. Pénfigo foliáceo sí, y afecta también a cuero cabelludo. Bien, hay una zona endémica de Brasil que antiguamente se creía que el pénfigo foliáceo estaba transmitido por una mosca, que era como un vector, porque afectaba a todos los miembros de una familia en particular. Pero bueno, esto no se los voy a preguntar a ustedes. Bien, y esto es para entender una cosa. ¿Por qué a veces el foliáceo va a afectar a mucosa, pero en menos cantidad como yo les había dicho? ¿Y por qué entonces el pénfigo vulgar sí o sí va a afectar a mucosas o mayor probabilidad afecte a mucosas? Y esto tiene que ver por la cantidad de proteínas de desmogleínas, que así se llaman, que son en realidad proteínas de intermembranas, intercelulares, que tenemos más desmogleína 3 en la mucosa que desmogleína 1. Y se vio por inmunofluorescencia que el pénfigo vulgar afecta más, ¿sí? O compromete más a la desmogleína 3 que a la desmogleína 1, ¿sí? Entonces, si el pénfigo vulgar afecta más a la desmogleína 3 y tengo más desmogleína 3 en la mucosa, el pénfigo vulgar va a afectar a la mucosa en mayor proporción. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O no se entiende? Pensémoslo al revés. Sí, se entiende. El pénfigo foliáceo
¿sí? Afecta más a la desmogleína 1 y tenemos más desmogleína 1 a nivel cutáneo. La afectación del foliáceo va a ser más cutáneo o más mucoso. Cutáneo. Cutánea. Exactamente, perfecto. Bien. Vamos al pemfigoide. Pemfigoide lo vamos a ir estudiando comparativamente con el pénfigo, porque así lo vamos a tomar y así lo tienen que saber para que no sea de memoria. Bien, Profe, sí, ¿es en todos los tipos de pénfigo que hacemos la semiología esa? Siempre da positivo. sí. Signo de Nikolsky positivo. ¿Por qué? Porque el mecanismo de formación de la ampolla, ¿cuál era? Acantólisis. Acantólisis. Sí. Eso, perfecto. ¿Y el signo de Nikolsky qué te pone de manifiesto? Acantólisis. Claro. Exacto, sí, Que porque se despega la piel. Exacto, perfecto. Bien, muy bien. Vamos al pemfigoide. Entonces, pemfigoide, tengo ampollas grandes y ampollas tensas. ¿Son profundas o son superficiales? Profundas. Profundas. Son Profundas. profundas. Si son profundas, ¿el mecanismo de formación es una acantolisis o es un despegamiento dermoepidérmico? Despegamiento. Despegamiento. Bien, perfecto. Y entonces, ¿la localización es intraepidérmica o dermoepidérmica? Dermoepidérmica. Epidermis. Perfecto, bueno, listo, ya está. Así les voy a tomar. Nikolsky va a ser negativo o positivo. Negativo. Negativo. ¿Por qué negativo? Porque le está en el cartel en la filmina grande negativo. Porque No, afecta ¿quién me la explica parte por más qué Además es profunda. negativo? porque ampollas tensas, ya no es tan superficial como dijiste, entonces por eso va a ser negativo, a diferencia de la cantalosis, ¿no? Acantolisis. Acá acantolisis, Cuando perdón. frotás no se va a producir el despegamiento de la piel como lo podías ver en el pénfigo. Perfecto. ¿Por qué? Porque no tengo acantolisis. Muy bien, perfecto. Mira, si a ustedes los mandan a rendir a otro lado que están contestando todo, se quieren matar. Bueno, pemfigoide. Entonces, ¿vamos a tener anticuerpos contra los desmosomas? No, porque dijimos que los desmosomas eran los puentes celulares entre célula y célula. Van a ser contra los hemidesmosomas. Acuérdense de hemi, ¿sí? ¿Por qué hemi? La mitad. Van a ser los desmosomas, son en realidad proteínas con la matriz, no de célula a célula, porque es la última, digamos, estamos en la membrana basal y después empieza la dermis, ¿sí? Bueno, para un 10, anoten, para un 10, si la doctora Cibale les pregunta, ¿el pemfigoide afecta mucosas? Todos me van a decir, no, pero existe un 30% aproximadamente que sí, que es el pemfigoide de las membranas mucosas. Y que cuando afecta mucosas, realmente es muy agresivo, genera sinequias en los ojos, en las conjuntivas puede generar sinequias, puede llegar hasta la ceguera, ¿sí? Genera fibrosis bastante intensa, ¿está bien? Se ve más en la parte ocular cuando aparece este pemfigoide de las membranas mucosas. Es bastante frecuente, más ocular y genera sinequias, la verdad que es feo. ¿Es frecuente? No, por suerte no, es un 30%. Entonces, si les vuelvo a repetir, ¿el pemfigoide afecta mucosas? No. Solo la forma. Sí, No, un 30%. Eso, perfecto. Me contestan así, les pongo un 10. Bien, fíjense acá las ampollas, son ampollas bien tensas, ¿ven? Que están bien dibujaditas, las veo. Cuando viene el paciente que tuvo un pénfigo, a ese paciente lo voy a ver más con costras. No le voy a ver las ampollas tan formaditas, ¿está bien? Ahora, cuando viene el paciente que tiene un pemfigoide, sí le voy a ver estas ampollas. Y la característica del pemfigoide, anoten, es en los miembros de extensión. Entonces lo voy a ver en los brazos, voy a ver en las piernas, ¿sí? Puede haber en el abdomen y en el tronco, por supuesto. Pero si ustedes entran a una sala de clínica médica y lo llaman por unas ampollas en un paciente y le ven ya las ampollas bien formaditas en los brazos, en las piernas, y es un paciente de 70 años para arriba, estamos hablando de un pemfigoide. ¿Está bien? Habíamos dicho que el pénfigo eran pacientes adultos jóvenes, 30, 40, 50 años. El pemfigoide son pacientes más añosos, 70, 80 años. ¿Sí? Entonces dijimos, miren, repasamos todos juntos. Pénfigo afecta mucosas,
Sí. ¿Es autoinmune el mecanismo de formación? Sí. Tenemos el mecanismo de formación por acantolisis. Se desmorona la epidermis, se rompen los queratinocitos. Bien. La ampolla es intraepidérmica y es flácida. Afecta a adultos jóvenes, 40, 50 años. Afecta mucosas. Sí. ¿Tienen un mal estado general? Sí, porque no pueden comer, no pueden, algunos hasta les duele al hablar. Bien. Ahora, pemfigoide. El pemfigoide afecta mucosas, no, salvo un 30% para el 10%. El mecanismo de formación es el despegamiento dermoepidérmico, las ampollas son más profundas, es de localización dermoepidérmica, afecta a pacientes entre 70 y 80 años, es más frecuente en los miembros de extensión y tienen un mal estado general, sí, más por la edad del paciente que por las ampollas. ¿Sí? Bien, miren estas manos, horribles, bien edematosas, ven las erosiones, estas ampollas. Bien. Esta diferencia ya la habíamos visto. Vamos con la tercera enfermedad ampollar, dermatitis herpetiforme. Dentro de la dermatitis herpetiforme, o llamada enfermedad de Durin, tienen que saber los dos nombres, se preguntan los dos nombres. Es una enfermedad ampollar que afecta a los adultos jóvenes entre 20, y 40 años. Y tienen un polimorfismo, ¿sí? Se manifiestan con mucho dolor, ardor, prurito, picazón. Y tiene una característica, pregunta de examen. ¿Cómo lo miro al paciente? Lo miro de atrás. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente que tiene lesiones costrosas en los codos, en la región sacra y en el glúteo, es una dermatitis herpetiforme hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Entonces vamos de vuelta. Si yo les digo, tengo un paciente que tiene lesiones costrosas en los codos, en la región sacra y en el glúteo, ¿ustedes en qué piensan? Y me van a decir, en la enfermedad de Durin o dermatitis herpetiforme. Perfecto, brillante. ¿Sí? Es una ampolla por despegamiento también, ¿sí? Por despegamiento dermoepidérmico, es una ampolla más profunda, es una ampolla que está digamos, en la unión dermoepidérmica, ¿sí? O sea, eso comparten con el pemfigoide, pero es un adulto, o sea, es más joven el paciente y la característica. Ahora, si yo les pregunto, ¿y qué otras localizaciones tiene? ¿Cuero cabelludo afecta? Sí. ¿Afecta rodillas? Sí. ¿Está bien? Entonces, las características son codo, región sacra, región glútea. ¿Afecta cuero cabelludo? Pregunta de examen. Para los dermatólogos es pregunta de choice. ¿Afecta el cuero cabelludo la dermatitis herpetiforme? Sí, afecta. Magariños tiene una pregunta y la asociación también, porque la hice yo. Bien. Pregunta, ¿con qué lo asociamos a la dermatitis herpetiforme, les puedo decir? Bueno, con la enfermedad, ¿sí? De gluten, o sea, con las enteropatías por gluten. Puede ser una enfermedad celíaca o puede ser las intolerancias. Vieron que ahora clínicamente hay muchos grados de intolerancia sin llegar a una celiaquía. Bueno, puede ser o una intolerancia o una celiaquía. ¿Todos los pacientes con dermatitis herpetiforme tienen enteropatía por gluten? No. Todos los que tienen una intolerancia al gluten o son celíacos, ¿tienen una dermatitis herpetiforme? Y no. Pero si yo como dermatólogo detecto una dermatitis herpetiforme, tengo que hacer un interrogatorio para ver si tiene anomalías a nivel digestivo o por lo menos mandarlo al gastroenterólogo para que estudie esto, ¿sí? ¿Qué anticuerpos? Anticuerpos antigliadina, antiendomicio y antidesmogleína se piden a IgA, a IgG y se pide IgA total. ¿Bien? Perfecto. Bien, igual eso es para un chisme de un 10, si lo saben buenísimo, como clínicos estaría buenísimo que lo sepan. Nikolsky negativo, ¿por qué va a ser negativo? ¿Qué les dije? ¿Que era una ampolla flácida o profunda? ¿O tensa? Profunda. Profunda, tensa. ¿El mecanismo de formación? ¿Es una acantolisis o es un despegamiento? Despegamiento del dermoepidérmico. Bien, por eso el Nikolsky es negativo. ¿Sí? Acá la diferencia la tenemos con el pemfigoide. Lo que pasa es que histológicamente vamos a ver depósitos de IgG en la parte del pemfigoide y de IgA en el Durin. ¿Está bien? Bien. Y se asocia para el 10 con desarrollo de linfomas. Hay una relación entre dermatitis herpetiforme y el desarrollo de linfomas, aunque en la bibliografía hay poco.
Bien, acá tienen el dibujito que les va a llegar en el Power para que recuerden la localización. Codos, región sacra glúteos, ¿sí? Lo miro al paciente de atrás, si me dicen eso, tienen un 10. Bien, ¿y por qué tenemos, y yo también les puedo preguntar, ¿y por qué se llama herpetiforme la dermatitis de Diurin? Si es herpetiforme, ¿a qué le suena? A herpes. Herpetiforme, un herpes. ¿Y el herpes qué tiene la característica del herpes? Que las vesículas del herpes, ¿cómo se agrupan? En racimo. Son Exacto, juntas. en ramillete o en racimo de uva. Muy bien, Jimena. Entonces, acá lo que tenemos es eso. Tenemos las lesiones costrosas, ustedes van a ver, o las ampollas, todas agrupaditas en forma de racimo, ¿sí? Por eso se le denominó dermatitis herpetiforme. Entonces, para el chisme del 10, si yo les pregunto por qué se llama herpetiforme, ustedes me contestan cómo se agrupan las ampollitas. Miren acá, esta foto está divina. ¿Se ven las ampollitas? Sí, se ve. Brillante. Muy bien. Miren acá. Lesiones ampollares, ¿sí? Un eritema de base. Bueno, esto es para que recuerden lo que ya dijimos de la celiaquía. Bien. Otra de las enfermedades ampollares es el eritema polimorfo. ¿Qué tienen que saber del eritema polimorfo? Que la lesión típica del eritema polimorfo es en escarapela, en diana o en tiro en blanco. Le dicen de las tres maneras. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos una lesión central que va a ser la ampolla. Vamos a tener toda una parte edematosa, por eso se la ve más blanquecina, y un borde bien eritematoso, ¿sí? Forma como una escarapela. Esa es la lesión típica. Bien, perfecto. ¿Qué pasa con el cuadro del eritema polimorfo? Hay distintos, digamos, niveles, por llamarlo de alguna manera, de gravedad. Todos forman parte de la misma enfermedad o algunos pueden no ser, digamos, el siguiente o preceder al otro. ¿Por qué? Yo puedo tener un eritema polimorfo menor, ahora vemos que es menor. Sí. ¿Uno mayor de entrada? Sí. Pero ¿puedo tener un eritema polimorfo menor que se haya convertido en uno mayor? Sí, claro, también. ¿Está bien? Entonces, puede ser distintas formas de la misma enfermedad o aparecer solito con esa complejidad. Vamos a tener al síndrome de Stevens-Johnson, que puede ser, digamos, un cuadro que se agravó de un polimorfo mayor y pasó un Stevens-Johnson. Sí, claro. ¿Puede aparecer un Stevens-Johnson de una? Sí, también. ¿Se entiende? Bien. Esto es para que recuerden las tres partes de la lesión típica. Bien, mayor y menor, fácil. Menor no afecta mucosas, mayor afecta mucosas. Menor solamente va a ser palmas y plantas, el mayor va a afectar más al cuerpo también. Puede o no tener un compromiso general, puede o no tener la lesión típica, o sea, en el mayor puedo tener escarapelas y puedo no tenerlas. Pero acá lo importante es que como divido a mayor y menor por la afectación de mucosa. El menor no afecta mucosas, el mayor afecta mucosas. Los dos tienen menos del 10% de la superficie corporal afectada. Son cuadros que puedo manejar en consultorio. ¿Sí? Esto es importante. Menos del 10% de la superficie corporal. Eso sí lo tienen que saber para el examen. ¿Sí? Menor y mayor, diferencias es, el menor tiene la escarapela típica, palmas y plantas, no afecta mucosas. El mayor, tengo más extensión corporal, sí afecta mucosas y tengo lesiones típicas o atípicas. Pero los dos, menos del 10% de la superficie corporal. Fíjense acá que hay tanto edema que algunas no parecen tan típicas, a pesar de que esto era un no menor. Miren esto, estos sabones uno se lo puede confundir tranquilamente con una urticaria en una guardia. Sí, lo que pasa que después nosotros los dermatólogos con el ojo, que uno se va acostumbrando, lo ves tan redondito que ahí uno puede sospechar que algo distinto está pasando. ¿Sí? La urticaria por lo general es muy edematosa, no es tan redondito. Miren acá. Acá tienen estas, por ejemplo, que están bien edematosas, y miren esta que está divina dibujadita. Tenemos acá la ampollita, lo blanco y el borde rojito, ¿sí? Bien, este es mayor porque afecta mucosa. Lesiones erosivas en mucosa, fíjense, bien difusas.
Bien, esto simplemente para que sepan que siempre calculo el porcentaje a través de la palma de la mano del paciente, ¿sí? No de la mía, porque si no es subjetivo. Bien. A Steven Johnson, lo que vamos a decir del Steven Johnson es que es parte de un eritema polimorfo mayor, más grave, es un paciente que sí se interna, es un paciente que tiene gran compromiso de mucosas, que va a tener escarapelas típicas y atípicas, pero lo característico es que tiene unas lesiones negruzcas, unas costras negruzcas, una necrosis, ¿sí? Y que afecta muchísimo a todo el resto de las mucosas, respiratoria, digestiva, pueden haber lesiones purpúricas. Entonces son pacientes que en un Steven Johnson lo internamos y que cuando lo ven una sola vez no se lo olvidan en su vida, porque es muy característico esas lesiones necróticas en las semimucosas. Bien, este Steven Johnson, esto es importante porque se los puse en rojo, afecta más del 10% de la superficie corporal, pero menos del 30%. ¿Está? ¿Por qué? Porque ahora el que afecta más del 30%, vamos a ver cómo se llama. Estado general, sí, puede tener fiebre, dificultad respiratoria, dificultad en la deglución, artralgias, debilidades musculares. Todo ese contexto hace que tenga una alta mortalidad. Entonces, si les digo, ¿cuál de todos los cuadros tiene alta mortalidad dentro del rango o el espectro de los eritemas polimorfos? Va a ser el Steven Johnson y además después me van a contestar el Lyell, que es el que vamos a seguir viendo. Miren este es un Steven Johnson, lesiones purpúricas, ampollas, está con respiración con oxígeno, ¿sí? Miren estas, son lesiones más costrosas, lesiones como purpúricas, ¿sí? No ven solamente las costras aisladas o las ampollas. Suele generarse por, obviamente, infecciones. Una de las causas muy frecuentes del eritema polimorfo son los herpes, a repetición. Si ustedes ven un Steven Johnson, tienen que preguntar si el paciente tuvo herpes a repetición. Y también pregunten sobre medicación, antibióticos. Las sulfas son propensas a generar eritemas polimorfos o Steven Johnson. Las medicaciones psiquiátricas, ¿sí? Esta paciente estuvo internada, la habían cambiado de un escitalopram por una paroxetina y escitalopram, no me acuerdo bien cuál el orden, pero habían cambiado uno por el otro, y sin embargo hizo todo un brote de Steven Johnson. Debuta con un Steven Johnson, ¿sí? Los anticonvulsivantes, las sulfas, antipsiquiátricos, todo este tipo de medicaciones son generan bastante toxicidad. Y el famoso Lyell, ¿sí? O necrólisis epidérmica tóxica, es el cuadro más grave de todos los eritemas polimorfos, ¿sí? Es un pronóstico reservado. Un segundito. Hola, mami. Sí. Sí.
Hola, bueno, perdón, pero estoy organizando un congreso y me estaban preguntando algo por eso. Bien, entonces, el síndrome de Lyell, necrólisis epidérmica tóxica. Lo que tenemos que pensar entonces, que dentro de los eritemas polimorfos mayores es el más grave, que acá la piel, así lo tienen que describir, la piel se desprende a colgajos, es un gran quemado, es un paciente grave. De todos los eritemas polimorfos, es el más grave, es un paciente que se interna en terapia intensiva, tiene una altísima mortalidad, es un paciente que cuando entra se le mide el bicarbonato, la glucemia, la uremia, porque es un paciente que puede estar entrando en un estado metabólico, ¿está bien? De hecho, hay un score específicamente para el Lyell que se estudia la parte de todo el mecanismo metabólico, por eso uno estudia el bicarbonato, la glucemia, la uremia y se arma un score de gravedad. Entonces, Profe, perdón, ¿es similar a fascitis necrotizante o no? no, son cosas distintas. La fascitis necrotizante además pensá que es infeccioso también, que no tiene que ver esto, y ahí a nivel, es tremendo la fascitis necrotizante. Pensá que se desprende toda la parte muscular también, y que es una necrosis, ¿sí? Acá lo que tenemos es un mecanismo autoinmune donde se forma una gran ampolla que se desprende toda la piel. Acá es como si tuvieses un gran quemado, ¿está bien? Y necesita el cuidado de un gran quemado, porque pierde temperatura, pierde, digamos, temperatura corporal, es todo un síndrome, la parte se altera toda la parte hidroelectrolítica, ¿sí? Miren acá, ven, es un gran quemado, se desprende la piel toda de a colgajos, ¿eh? Bueno, esto no, factores pronósticos no se los va a tomar. Y última ampollar, porfiria cutánea tarda. Y de la porfiria cutánea tarda, así como se los digo, es lo que van a tener que saber, no todo. Es un trastorno del metabolismo de las porfirias, ¿sí? Bien, hay distintas porfirias, hay hematológicas, por supuesto, que hagan una afectación sistémica y está la cutánea. Esta es la cutánea, solamente afecta a la parte cutánea, ¿sí? Bien. ¿Dónde voy a tener ampollas? Voy a tener ampollas en las zonas fotoexpuestas, ¿sí? Sobre todo cara y dorso de mano. Además se acompaña con una hipertricosis, que esto es el aumento del vello, ¿sí? Por ejemplo, van a tener unas cejas gigantescas en la zona de mandibular. Entonces, hipertricosis, hiperpigmentación y ampollas en zonas fotoexpuestas es una porfiria cutánea tarda hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y qué le digo al paciente? Váyase, haga pis en este frasquito y venga. Y le miro el pis con la luz de Wood, ¿vieron esa luz que son para los billetes, la violeta? Bueno, tenemos nosotros la luz de Wood, que es parecida, y que se ve esa orina. Como tiene alto contenido en porfiria, se va a ver de color asalmonado. Y esto es pregunta de examen. Si yo sospecho de una porfiria cutánea tarda, les puedo preguntar. Si usted sospecha de una porfiria cutánea tarda, ¿qué le dice al paciente? Y ustedes me contestan que haga pis en un frasquito, que me lo traiga, lo miro a la luz de Wood y les voy a preguntar, ¿y cómo se ve la luz? Asalmonada. Muy bien, y tienen un 10. La porfiria cutánea tarda también se asocia con la hepatitis B, la hepatitis C y HIV. ¿Está bien? Hay una relación. ¿Todos los que tienen porfiria cutánea tienen HIV, hepatitis B y hepatitis C? No, por supuesto que no, pero sí hay una asociación. Entonces, si yo tengo un paciente con una porfiria cutánea tarda, pido la serología. ¿Se entendió? Profe, Sí. Ay, no, ¿cómo es el nombre de la luz? ¿Cómo? ¿Cómo es el nombre de la luz? La luz de Wood. W-O-O-D, Wood. Ah, gracias. Es esa luz como violeta. Ahora si buscamos acá ¿me buscas en el armario? No, búscame que te la muestro acá, que están todos acá. Bueno, ven, acá así se ve la orina, asalmonada, ¿eh? Ven que se tiene que ver bien oscuro para que se vea la fluorescencia, ¿no? Bien, ampollas dorso de manos, hiperpigmentación, hipertricosis. Bien, ¿qué tipo de ampolla? Flácida. ¿Qué tipo de ampolla? Tensa. Si es flácida, ¿es por mecanismo de formación o es por acantolisis? Acantolisis. Acantolisis. ¿Es intraepidérmico o dermopidérmica? Intraepidérmica. Bien, ¿es un pénfigo o un penfigoide? Pénfigo. Muy bien. Fíjense,
esta fue por tomar amoxidal. Tomó amoxidal, te generó erosiones y costras. Entonces sospecho de una lesión de un pénfigo o de un eritema polimorfo. ¿Está bien? No sabemos en principio. Bien. Lesiones ampollares, paciente de 60 y pico de años, 70, bien formaditas, voy a pensar en un pemfigoide, ¿sí? Si yo tengo un paciente que le veo lesiones costrosas, de atrás, espalda, región sacra, glútea y codos, ¿en qué voy a pensar? Johnson. Enfermedad de Turing. Dermatitis Turing. herpetiforme. Claro, en una de Herpetiforme. Turing, lo miro de atrás. Ojo, que es pregunta de examen, caso clínico, paciente que entra, 20 años, le pica, le duele, le arde, tiene lesiones costrosas en región glútea, sacra, codos, ¿en qué pensamos? Bien, si tengo lesiones ampollares, si las veo tensas, voy a pensar en un pemfigoide. Si yo tengo una lesión en escarapela, afectación en manos y boca, ¿es un eritema polimorfo mayor o menor? Menor. Con Mayor, afectación mayor. mucosa, mayor, bien. Miren acá, estas lesiones, estas erosiones en boca, ¿eh? Acuérdense, lesiones costrosas negruzcas, en todo tipo de zona genital. Bueno, estas ya se las había mostrado. Si tengo lesiones en escarapela, hablamos de un eritema polimorfo. Acá tenemos un Steven Johnson, si veo esas lesiones negruzcas y necróticas. Bueno, esta soy yo, con mi hija y mi marido. Muy bien. Bueno, Profe, doctora, buen sí, día. buen día. Tengo una duda. El Johnson, Sí, dijiste que es por herpes a repetición, pero el puede herpes ser una de las causas. zóster, Puede el ser una de zóster, las causas. ¿Cómo? el zóster no. No, por lo general es el herpes simple. Ah, sí. Pero Gracias. puede ser, ¿no? Es que no lo tomes eh, como causa siempre, ¿no? Como el 90% de las causas. ¿Está bien? Dale, dale, gracias. Profe, Sí. dijiste en el caso de la porfiria que no estaba en el power, que tiene como, hiperkeratosis o qué? No, hiperpigmentación. ¿Viste que tenían acá como más amarronado? Ujú. ¿Cómo se llama el aumento del vello? Hipertricosis. Tienen ampollas en zonas fotoexpuestas, dorso de manos, cara, por ejemplo, ¿sí? Y brazos hasta donde esté expuesto. Y además después tengo una hipertricosis. Si tengo una hiperpigmentación, es una porfiria cutánea tarda hasta que se demuestre lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, gracias. Bien. Doutora, Vamos perdón, a seguir. Sí. una consulta. ¿El Sí. pênfigo seborreico es lo mismo que la síndrome de Sneer-Usher? No. Ay, no lo escuché. Espera que me quise poner la pantalla y no te estoy viendo. Ay, qué cagada me mandé. Pará. ¿Y ahora? Paren un minuto. Ay, no puedo compartir. Para. ¿Te querés ir, hijo? No. Ahora que me mandé una cagada. No, igualmente el pérfido seborreico solamente lo que tenés que saber es que ocupan que afectan las partes seborreicas y que ¿por qué no tengo yo acá? Ya sé que no pasa nada. Acá. Que es todo igual que un pénfigo común. ¿Sí? Lo que pasa que hay dos síndromes. Hay uno que puede empezar como pústulas, ampollas y termina siendo seborreico, y hay otro síndrome que puede empezar con ampollas, pues la pústula o vegetación, y es el foliáceo, que son variantes lo que vos estás hablando de los pénfigos. Pero no te lo voy a tomar, no lo estudies. Perfecto, Porque gracias. te va a confundir esos síndromes y no te los voy a tomar. Pero sí, tienen que ver con dos variantes de los pénfigos, olvídate. Uno empieza, a ver, se cree que el seborreico puede ser una variante, digamos, del vulgar y el foliáceo del vegetante o viceversa, y hay dos síndromes como
depende cómo empiecen y se terminan transformando en... Olvídate, eso te va a confundir, no te lo voy a tomar. Doc, la lámpara está en su locker y está cerrado. No locker, en su consultorio. Profe, No, no, si nosotros tenemos una luz de good, Sí, es lo que le decía a las chicas, pero... luz de good común, Carito. A ver, ¿se ve la pantalla, chicos? Todavía no. Ahí sí. ¿Se ve completa? No. Otra vez. Espera. Dejo de compartir. ¿Ahora? Aún no. Ahora sí. Completo. Bien. Bueno, vamos a ver eritemato escamosas. Se salen de ampollar y eritemato escamosas y después traten de descansar un poquito y leerlas. Son dos grosas. Bueno, eritemato escamosas, vamos. Si es una dermatosis eritemato escamosa, ¿qué lesiones elementales tengo? Tengo eritema y tengo escama. ¿Está bien? Eritemato escamosa. Bien. No sé, esa es la que estoy buscando, pero no importa. Bueno, sí. Ah, espera, da. Bueno, si ustedes ven acá, ¿ven los tubitos estos de luz violeta? Sí. Bueno, esto sería como una luz de Wood. Lo que pasa que por lo general uno lo ve con el lugar bien oscuro o suele tener como una protección para poder oscurecer la zona y que esto obviamente haga una fluorescencia, ¿no? ¿Se entiende? Pero ven que son como los tubitos de los billetes. Una luz azul. Nosotros lo usamos para muchas cosas, entre otras cosas también para ver profundidad de pigmento y demás. Bueno, entonces si son eritemato escamosas, tengo eritema y tengo escama. Bien, perfecto. Dentro de las eritemato escamosas tenemos la psoriasis, la parasoriasis, eritrodermia, eczemátides y pitiriasis rosada. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a la psoriasis. Tienen que saber que es una enfermedad en realidad inflamatoria, que es crónica, ¿sí? Que es recidivante, que va a evolucionar de a brotes, y hoy se sabe que es una enfermedad autoinflamatoria, ¿sí? Que afecta, que tiene que ver el sistema inmunológico, ¿sí? Cuando yo la empecé a estudiar la psoriasis, esto no se sabía tanto, no se estudiaba tanto la parte de citoquinas, interleuquinas que andaban en el mecanismo que actuaban para que la psoriasis se generara, pero hoy por hoy sí se la considera una enfermedad autoinflamatoria, ¿sí? Y algunos hablan de autoinmune, pero sí como autoinflamatoria, que después van a haber mecanismos inmunológicos y psicológicos que van a intervenir en la formación de estas placas de psoriasis. Pueden haber periodos de latencia donde no hay brotes y periodos de brotes. Bien, las placas son por lo general simétricas, o sea, las tengo en un brazo, las tengo en el otro, las tengo en un codo, tengo en el otro, tengo en una pierna, tengo en la otra pierna, ¿sí? Bilaterales, simétricas. La localización típica son los codos y la rodilla. Cuero cabelludo. Rosana, tienes tu micrófono Apagate el prendido. micrófono. La localización típica, entonces yo les pregunto, la psoriasis, ¿dónde la van a ir a buscar? Van a buscarla en rodillas y la van a ir a buscar en los codos. ¿Tenés en rodillas? ¿Tenés en codos? ¿Sí? Porque a veces te dicen, uy, tengo en el cuero cabelludo. Bueno, tenés en rodillas, tenés en codos. ¿Sí? ¿Puede afectar también palmas y plantas? Sí. ¿Puede afectar semimucosas? Sí, para la sorpresa de ustedes, sí. Uñas, sí, por supuesto, es característico. Y articulaciones. Por lo general, cuando afecta a las uñas, es más probable que tengan una psoriasis artropática, ¿sí? Una artritis psoriásica. Por lo general hay una relación. ¿Puede haber una artritis psoriásica sin afectación de las uñas? Puede debutar como una, digamos, psoriasis articular nada más, también. Pero sepan que una relación con la artritis psoriásica es la afectación ungueal. ¿Sí? Si yo tengo afectación de las uñas, ese paciente va a tener más predisposición a generar una artritis psoriásica. Bien, es bastante frecuente, 2 o 3% en la población es bastante, entre los 20 y los 40. Hay un tercio que afecta a los niños, ¿no? Que puede aparecer antes de los 20 años y afecta a ambos sexos por igual. Tiene una predisposición
genética, es autosómica dominante, pero tiene una expresión variable. Entonces, tal vez, si bien está la predisposición genética, uno la exprese de formas distintas. Y hay genes actuando en este camino. Nadie les va a preguntar a ustedes esto. Si sepan que puede existir dos tipos de psoriasis, esto es muy teórico, tipo 1 y tipo 2, y tiene que ver con la edad de aparición, o antes de los 40 o después de los 40. Y por lo general, la que aparece antes de los 40 es la que más relación tiene con los antígenos de histocompatibilidad. O sea que ahí hay una marcada predisposición genética. La que aparece después de los 40, tal vez no tanto, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos en una psoriasis? ¿Por qué se produce esa escama? Porque lo que yo voy a tener es la alteración de toda la queratinización, ¿sí? La voy a tener recontraacelerada, ¿sí? Vamos a tener el ciclo celular de aproximadamente 3-4 días, cuando normalmente son 14, casi 3 semanas, ¿sí? Bien. Factores psicológicos es el factor predisponente de excelencia, ¿sí? Y después, por supuesto, el que tiene predisposición a generar una psoriasis puede tener factores desencadenantes. Por ejemplo, un traumatismo, por ejemplo, determinados medicamentos que pueden, digamos, precipitar la aparición de una psoriasis o la pueden agravar, ¿sí? El alcohol, el tabaco, bueno, por supuesto, como en general cualquier enfermedad autoinflamatoria, y también infecciones. Un paciente con predisposición, por ejemplo, a una psoriasis, puede tener una infección y entonces ahí hacer el brote de estas placas eritemato-escamosas. Bien, la vamos a dividir en vulgar, que es la más frecuente, invertida, artropática, eritrodérmica y pustulosa. Dentro de la vulgar vamos a tener en placas, que es la más frecuente, que es la que vamos a ver más frecuentemente en consultorio, la gutata porque van a ser como en gotas, eso significa lesiones más pequeñas, palmoplantar, la invertida, la artropática, eritrodérmica, y dentro de la pustulosa la vamos a tener o generalizada o pustulosa palmoplantar. Ojo que no confundamos, la vulgar puede afectar palmas y plantas, sí, puedo tener afectación de una psoriasis en las palmas y en las plantas, ¿sí? Y ser una psoriasis vulgar que afecta palmas y plantas. Pero puedo tener la forma pustulosa, palmoplantar también. Y es pustulosa porque voy a ver pústulas. Está bien, es otro tipo de psoriasis. Bien, vulgar entonces son placas eritemato-escamosas, tienen estas escamas blanquecinas, nacaradas, bien secas. ¿Sí? Cuando ven las placas de la psoriasis no se lo olvidan más. ¿Sí? El estado general normalmente no está alterado, salvo que tengamos una eritrodermia. Según el tamaño de las lesiones, las podemos dividir en distintas. Por ejemplo, placas cuando son más grandes, gotas cuando están más redonditas, tipo monedas, numular, bien redonditas, punteada cuando son más chiquititas, se las ve como si fuesen las cabecitas de los alfileres, así de chiquititas. Y según la forma puede ser anular, circinada, discoide. Esto no se los vamos a preguntar porque no les suma a ustedes. Si sepan que la psoriasis es una lesión eritemato-escamosa, que las escamas son blanquecinas, nacaradas, adherentes, en codos, en rodillas, en cuero cabelludo, y el tipo de psoriasis, ¿sí? La forma, pero no la clasificación de las lesiones. Acá tienen el dibujito para ayudarse, acuérdense del cuero cabelludo, los codos, las rodillas, que son localizaciones típicas, las invertidas, pueden afectar esto la zona de pliegues axilares, ¿sí? A nivel inguinal, o sea, en la zona de pliegues. Y ahí hacemos diagnóstico diferencial con los intertrigos, ¿sí? Micóticos. ¿Qué micosis van a ver? Bueno, no sé si hoy en un ratito o mañana. Listo, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces acá tenemos una placa, ¿ven? Placa eritematosa, porque tiene rojo y escamas. Entonces una placa eritemato-escamosa, ¿sí? ¿Dónde? Miren, en el codo. Bien. Uñas, características de las uñas psoriásicas son uñas que se llaman en dedal o pitting. Se van a ver como hoyuelitos en esas uñas, ¿sí? Eso es característico. Puede haber un punteado rojo, purpúrico, pero en realidad no es característico de la psoriasis porque puede aparecer en las colagenopatías también. Estrías longitudinales, tampoco es característico, puede aparecer en otras también patologías.
una hiperkeratosis, o sea, se me aumenta el grosor de esa uña, pero también lo voy a ver en la onicomicosis, por ejemplo. Y las manchas en aceite, que sí son características de la psoriasis, son manchas amarillentas, se llaman manchas en aceite. Bien, miren estas uñas. Acá tenemos las manchas en aceite, bien amarillentas, y miren los hoyuelos de esta uña, ¿sí? Bien, esas son uñas características de una psoriasis. La invertida es la que yo les decía recién, que afecta a los pliegues y que hay que hacer diagnóstico diferencial con el intertrigo. Miren acá, eritema. Puede no haber esta escama dibujada, ¿sí? ¿Cómo la diferencia de una candidiasis? Por ejemplo, una candidiasis en intertrigo voy a tener lesiones satélites alrededor, cosa que la psoriasis no lo voy a tener. Y en realidad, la foto no es muy buena, voy a ver algo más rojo, ¿sí? Bien, psoriasis pustulosa. Dijimos que podía ser palmoplantar o generalizada. La generalizada es grave, ¿sí? Se llama von Sumbusch. No le vamos a preguntar a ustedes el nombre, sí para los dermatólogos, que es pregunta de examen, pero es la forma de psoriasis grave. Psoriasis grave es la pustulosa generalizada y la eritrodérmica. Esas son las dos formas más graves de psoriasis, ¿sí? La gutata, como dijimos, es en gota, y la relación que tiene, te dice que es con el estreptococo. Por lo general uno le pregunta al paciente cuando ve este tipo de lesiones, ¿tuviste una angina? ¿Te dolía la garganta? ¿Estuviste con un cuadro gripal de angina hace 15 días atrás? Y a veces te dicen sí y después me broté. ¿Está bien? Tiene una relación con el estreptococo. Miren, ¿ven que son lesiones como en gotas bien chiquititas, redonditas? ¿Se ve la foto? Bien, psoriasis artropática, un poco lo que yo les decía, tiene una afectación asimétrica de las articulaciones. No les vamos a preguntar, es parte de los que son seronegativas, pero esto es para confundirlos un poquito. Sí sepan que cuando hay afectación ungueal, tengo mayor afectación de la psoriasis, mayor afectación articular. Bien, tengo mayor probabilidad, ¿está bien? De una psoriasis artropática. Sí sepan que existe, sí sepan que es más rara, pero sepan que afecta a las articulaciones la psoriasis. Eso sí lo tienen que saber, ¿sí? Si les pregunto qué tipo de psoriasis hay, me tienen que decir que hay una psoriasis artropática, ¿sí? O artritis psoriásica. Bien. La eritrodermia, que ya les expliqué que es grave, la eritrodermia, cuando un paciente está con una eritrodermia, se clasifica en que tiene el 80% de la superficie corporal afectado. ¿Está bien? El 80, el 90% de la superficie corporal afectado. Me confundí. No digan 80 que no prueban, ¿eh? 90% de la superficie corporal afectada. ¿Cuál es el porcentaje de la superficie corporal de la eritrodermia? 80-90%. No, 90. no. 90. 90. Borra. 90, Lucía, borra el 80. No, en la primera clase anoté 90. Ah, pero no es el 90. Yo Es 90. Es el 90. Sí, No sé sí. por qué dije 80. 90. 90, que después si dicen que la presidenta del instituto de la asociación le dijo 80, estamos en el horno. 90. Contesten 90. Vamos, a coro. ¿Cuál es el porcentaje de superficie corporal está afectada en una eritrodermia? 90. 90. Muy bien, 90. Podemos seguir. Entonces, fíjense que casi no tengo piel sana, ¿sí? Bien. Miren estas placas. ¿Ven que es eritema, es escama, que la escama es gruesa, ¿sí? Y muchas veces, depende ese grosor de esa escama y depende del eritema, tengo una clasificación y voy a poder decir que estas psoriasis son más graves o menos graves según la infiltración que haya de esas lesiones. Yo las voy a palpar y voy a ver si está infiltrado, si la escama es gruesa. Eso me va a dar distintas escalas que nosotros le hacemos a los pacientes con psoriasis. Bien, miren acá. ¿Ven que acá la escama, por ejemplo, es más finita que la anterior? Bien, miren la afectación de la palma. Esto es muy doloroso, duele mucho, se fisura. Muchas veces no pueden agarrar las cosas con la mano. La verdad que es bastante tedioso cuando hay una psoriasis que afecta a las palmas, ¿eh? Miren acá, invertida. Si yo les digo a ustedes, ¿qué es la psoriasis invertida? Es la psoriasis que afecta a los pliegues axilares, inguinales, submamarios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y con qué hago diagnóstico diferencial?
y voy a hacer diagnóstico diferencial con los intertrigos. ¿Sí? ¿Anotaron? Pregunta de examen. Bien, miren acá. Acá predomina lo eritematoso, ¿sí? Más que la escama. Miren acá. Este paciente impresionante, ¿eh? Bien, la psoriasis en la infancia la verdad que es rara. Es más rara antes del nacimiento. Señal con más frecuencia. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué psoriasis más frecuentemente se ve en la infancia? La del área del pañal. ¿Y con qué se hace diagnóstico diferencial? Con las dermatitis del pañal. ¿Está bien? Bien. Esto es importante y esto se pregunta. Si yo tengo una lesión eritematoescamosa y quiero saber que es una psoriasis, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a hacer, van a decir ustedes, el raspado metódico. ¿De qué se trata el raspado metódico? Cuando yo empiezo a raspar con una cureta, que se llama cureta de Brock, ahora se las voy a mostrar, tengo lo que se llama signo de vela de estiarina. Este signo de vela de estiarina es por una hiperkeratosis, ¿sí? Esta queratinización anormal que nosotros tenemos y se acumula esta escama, hace que cuando yo raspo, cae como si fuese esa vela de estiarina. Después me va a quedar como una membranita adherida y se llama signo de la membrana desplegable. ¿Esto qué simboliza? Pregunta de examen. La ausencia de la capa granulosa. Bien, y después me quedan como puntitos rojos. Eso se llama rocío sanguinolento. Y tiene que ver con los capilares que se van elongando y dilatando. ¿Sí? Estos 3 pasos los tienen que saber, porque cuando se dan los 3 pasos es una psoriasis. Yo diagnostico una psoriasis. Bien, acá volvemos a explicarlo con los dibujitos, con las curetitas y los dibujos. Y tengo acá la foto que me gusta a mí, porque la estoy haciendo yo. Esta es la cureta. Acá la tengo. ¿Ven? ¿Se ve? ¿Eh? Sí, sí. Sí, doctora. Bien, esa es la cureta de Brock. Muy bien, asistente. Entonces, acá tenemos la cureta de Brock que está raspando. Y acá se caen, ¿ven? No digan se caen en el examen. Yo les estoy diciendo como para que me entiendan lo que quiero decir. Yo raspo y se caen las escamitas, ¿sí? Se desprenden esas escamitas. No me van a decir se caen en el examen. No es terminología médica. Yo raspo con la cureta y se desprenden esas escamitas. Esa es la vela de estiarina. Primer paso. Segundo paso, sigo raspando. Bien. Se me queda, ¿ven esto que se quedó acá prendido? Esta es la membrana desplegable, ¿sí? O Duncan para los dermatólogos, con nombre propio. Esta es la membrana desplegable. Y esto que sangra acá es el rocío sanguinolento. ¿Se vio? Díganme que sí, por favor. Sí, profe, perfecto. Profe. Bueno, bien, estas fotos igual les va a llegar en el Power para que lo refresquen, ¿está bien? Bien, miren acá se ve divina la membrana adherida todavía y el rocío sanguinolento. Bien, miren acá esta membrana adherida, está buenísima. ¿La ven acá? Sí, Y el doctora. rocío sanguinolento, perfecto, bien. ¿Qué es el fenómeno isomórfico de Kepner? Es cuando las lesiones aparecen, ¿sí? Frente a un, por ejemplo, traumatismo. Por ejemplo, el paciente que tiene la predisposición de psoriasis y tiene psoriasis, de repente se rascó y genera las lesiones de psoriasis. O le pusieron una vacuna y en el sitio donde inyectaron aparece lesiones de psoriasis. ¿Está bien? Bien. Y por lo general son lineales. Porque es donde rasqué, donde hizo el traumatismo, donde se inyectó. ¿Está bien? Bien, Eso, Doc, eso es siempre, perdón, Doc, eso es siempre sobre piel sana. Claro, ¿dónde fue el traumatismo? Claro, y sale como la lesión como una enfermedad de base. Claro, exactamente. Perfecto. El fenómeno isomórfico de Kepner tienen otras patologías que también lo tienen al fenómeno de Kepner. Por ejemplo, el líquen. En el líquen también suele pasar. Bien, bien. Bien. Que ya tuvieron papulosas. Y el doctor Ronnie se los nombró, el fenómeno isomórfico de Kepner, porque yo lo escuché. Bien, entonces, psoriasis, esto ya está, perfecto. Local, tratamiento no les vamos a preguntar, sepan que nosotros damos corticoides.
que si bien existe el rebrote con los corticoides, bla, bla, damos corticoides, los dermatólogos nos encantan los corticoides, los damos siempre, pero también existe el calcipotriol, que es un derivado de la vitamina D, se puede dar tacrolimus, se puede dar el Coaltar, o sea, tenemos más alternativas locales, pero corticoides damos. Bien, salicílico, ¿por qué damos el salicílico? Porque barre la escama, ¿sí? ¿Sí? Es un queratolítico, ¿sí? Barre la escama. Vaselina para humectar, para lubricar, mucha humectación en la psoriasis. Sistémico tenemos para dar en las psoriasis moderadas a severas. Se pueden dar radiaciones UVB-UVA, fototerapia se llama eso, tenemos metrotexato, ciclosporina, citretin, bueno, múltiples, no importa esto. Tenemos los, ay, no sé por qué tengo tanta cosa para ustedes. Esto no lo sepan, no les vamos a tomar los biológicos. Se ve que di esta clase en otro lado también. Bueno, lesiones eritematosas, miren esto, es impresionante la afectación, ¿eh? Miren acá el grosor de estas escamas. Miren, es una pustulosa, ¿eh? Miren, ¿vieron que es diferente a esa hiperkeratosis que tenía la palma anterior que les mostré? Estas se ven bien las lesiones pustulosas. Miren acá, lesiones pustulosas. Esta es una psoriasis pustulosa, ¿sí? Generalizada. Bien, miren, esta foto es la que tienen que grabar en una psoriasis invertida. ¿Ven que es bien rojo? ¿Eh? Bien, perfecto. Bueno, este paciente creo que... Miren acá, bien gutata, ¿no? Bien, esto es un diagnóstico diferencial con una sífilis, ¿eh? Ojo, cuando tengo así tan infiltradas y parecen papulosas. Bueno, acá tienen un resumen de todas las psoriasis que vimos. Vulgar, la vulgar podría ser en placas o palmoplantar o gutata. También tenemos la invertida, la artropática, eritrodérmica y la ungueal. Y tenemos la pustulosa, bueno, nada más acá. Ay, ya estoy cansado yo, mira, de escucharme a mí misma. Bien, parasoriasis. De la parasoriasis tienen que saber que es una lesión, que también es eritema escamosa. Bien, que la dividimos, esto es fácil, grandes placas, pequeñas placas, pitiriasis liquenoide. Grandes placas, pequeñas placas, pitiriasis liquenoide. La que se tienen que aprender de memoria es la pitiriasis liquenoide, porque ya saben que grandes placas, pequeñas placas, listo. Bien, tenemos escama, tenemos eritema, también, bien. La clasificación de la pitiriasis liquenoide no es para ustedes. Bien, raspado metódico, tengo los 3 pasos y no voy a tener el raspado metódico de los 3 pasos que hicimos en la psoriasis, porque si no sería una psoriasis. Lo que yo voy a decir acá en la parasoriasis es que se desprende en bloque. Yo raspo y de repente se me desprende la escama en bloque. Roxana ya no me escucha más, no entiende más nada, mira, se agarra la cabeza. Escúchame, raspo y se me desprende como en bloque la escama. Si no voy a tener la vela de estearina, la membrana desplegable, el rocío sanguinolento, porque esos 3 pasos los tengo en la psoriasis. Cuando tengo una parasoriasis, no lo tengo, ¿sí? Víctor Hugo. Víctor, ahí te admití, pero te acabas de perder toda la clase de ampollares que la voy a tomar y parte de la psoriasis. Bien, signo de la oblea. Entonces, ojo, pregunta de examen. Si yo les digo, anoten, semiológicamente, ¿no? ¿Qué hago en un paciente con lesiones eritematoescamosas? Ustedes me van a decir, se hace el raspado metódico. Perfecto, ya empezamos re bien. Se aprendieron el nombre del raspado metódico. ¿Con qué lo hago? Con la cureta para un 10. Si se acuerdan que la cureta se llama de Brock, va para un 10. Lo hago con una cureta. Entonces, me describen las 3 fases que acabamos de ver del raspado metódico y me dicen que si da positivo es una psoriasis. Pero si da y se desprende esa escama en bloque como signo de la oblea, pienso en una parasoriasis. Bien, si me lo saben explicar así, tienen un 10. Bien, parasoriasis en pequeñas placas, grandes placas, liquenoide. No más de eso les voy a preguntar a ustedes. Sí tienen que saber que la parasoriasis se relaciona, esto sí es importante, se relaciona con los linfomas, ¿sí? Una parasoriasis a nosotros como dermatólogos nos obliga a seguir estudiando al paciente porque puede en algún momento o no desarrollar un linfoma. Puede, no siempre. Las pitiriasis liquenoides, sí, tenemos que estudiar mucho nosotros, en realidad se los mandamos a los hematólogos, estudiamos dentro de las liquenoides las papulosis linfomatoides, porque depende de la cantidad de CD3, CD4 que tengamos, podemos estar frente a un linfoma.
No se los voy a tomar, pero sí lo tienen que saber como médicos. ¿Está bien? Que las parasoriasis pueden estar dentro de un espectro de linfomas. Sí va para los dermatólogos esto. Sí sepan que las de pequeñas placas, los dermatólogos, es digitiforme. Hay una forma que es digitiforme porque es como afectan los dedos. ¿Sí? Yo me toco así y como dejo las marcas de los dedos, puede ser una parasoriasis digitiforme. Grandes placas es la más común. Liquenoide, aguda o crónica, sí, acá viene característico para los dermatólogos, es una que se diferencia de la varicela, que es la variciforme, que son lesiones necróticas, esto para los dermatólogos es importante y es pregunta de examen, y las papulosis linfomatoides, que sí tengo que medir CD3, CD4 para descartar linfoma. Bien. Pequeñas placas, ¿sí? Acá se dice que la piel se pliega como papel de cigarrillo, ¿sí? Digitiforme, fíjense que si yo me agarro con los dedos así abiertos, acá a los costados se me van a dibujar los dedos. Ahí de eso viene digitiforme. Y se pliega como papel de cigarrillo. Eso también es característico para los dermatólogos. Grandes placas. Bien, fíjense que acá yo les había puesto que hay un 30% de transformación maligna a micosis fungoide. La micosis fungoide es parte de un linfoma, ¿eh? Pasa que nos cuesta muchísimo, muchísimo llegar a eso. Miren acá, grandes placas. No tiene la escama, ¿eh? De una psoriasis. ¿Ven que la escama es más fina? Más tenue. Miren esto. Este paciente ya cuando lo vemos así, no nos cierra para nada. Está haciendo un linfoma. Miren acá, ¿ven que la escama es más fina? No es tan gruesa como la de la psoriasis. Pitiriasis liquenoide no la estudien, no les voy a tomar. Muchas Berman tampoco la voy a tomar. Bien, esta sí se puede tomar, ¿eh? Pitiriasis rosada de Gilbert. Es otra de las eritematoescamosas y es fácil. ¿Cómo la estudian? ¿Qué es la pitiriasis rosada? Es una lesión eritematoescamosa donde voy a tener lesiones anulares, donde voy a tener una placa madre, o sea, la primera que le salió es la más grande. Entonces yo a veces dudo, voy a hacer una pitiriasis rosada y le pregunto al paciente, ¿hay una de estas placas que te salió primero? Y buscamos la más grande. ¿Esta es la que te salió primero? Y es muy probable que te digan sí, que sea notable que fue la primera, ¿sí? Que es la placa madre, que tiene una descamación en collarete. Eso es característico de la pitiriasis rosada. Tiene que ver con infecciones virales, con estrés, pero también se le puede preguntar al paciente, hace 15 días atrás, 10 días, estuviste con un cuadro gripal, con un cuadro respiratorio, una angina. Bien, y ahí tienen la imagen. Tenemos la placa esa anular, ovalada, ¿sí? Con esa descamación, fíjense, perdón, acá. Bien esta descamación en collarete, ¿sí? Bien periférica, ¿la ven? Y es un rosado más tenue, no es tan eritematoso como la psoriasis, ¿sí? Es como más un rosado. Y acá tienen, bueno, acá se los puse, delgado collarete de escama. Yo igualmente cuando les mande el power les voy a sacar todo lo que no tienen que saber, así no se marean, ¿eh? Bien, miren acá. Bien, tenemos distintas eczemátides. No importa, ustedes sepan que existe. Bueno, es fácil, la seborreica es fácil porque afecta a la zona seborreica. Las eczemátides tienen que ver también con las lesiones eritematoescamosas, donde la escama es mucho más fina. Si es una eczemátide folicular, tiene que ver con el folículo. Si es psoriasiforme, estamos en un NI. Se cree que muchas eczemátides psoriasiformes terminan en psoriasis. Puede ser que empiecen como una eczematide psoriasiforme y termina siendo una psoriasis. Está muy ligado. Y la seborreica, ¿sí? En zonas más seborreicas. Fíjense que también hay eritema y también hay escama, pero acá tenemos un componente más alérgico. ¿Está bien? Bien. Y esto es simplemente para mostrarles a ustedes, no porque lo tengan que saber, pero sí me parece interesante que sepan. Este es un paciente que tenía una psoriasis, que fíjense que nos da un PASI. El PASI es una escala que mide severidad de la psoriasis. Mide el eritema, mide la escama y mide la induración. Y el porcentaje corporal. Si afecta a cuero cabelludo, si afecta a miembros, si afecta al tronco. Y además si afecta entre el 10 y el 20% de la superficie corporal, entre un 20 y un 50, más del 50, menos del 10,
Entonces, depende de la superficie corporal afectada, depende de la localización. Y depende si esa escama tiene más eritema, más escama o si está infiltrado, palpando, tocando, genera una escala. Esa escala de severidad de la psoriasis se llama PASI. Cuando es más de 10, nos habilita a dar un tratamiento biológico. Se lo considera una psoriasis moderada a severa y tiene indicación biológica. Bien, este paciente lo tenía un PASI de 12, había hecho metrotexato, no habían dado bien con el metrotexato, se seguía brotando. Y entonces, ¿cuándo nos planteamos esto? Cuando planteamos la posibilidad de un biológico, cuando tenemos una psoriasis severa, cuando tenemos falla de un tratamiento anterior, y entonces podemos dar distintos biológicos. ¿Qué solicitamos para dar un biológico? Nosotros vamos a regular el sistema inmune. Por lo tanto, nos tenemos que quedar tranquilos que el laboratorio esté bien, una PCR, una eritrosedimentación, todas las serologías. Tenemos que pedir el FAN, el látex AR, o sea, descartar que no estemos también con una artritis psoriásica, que no sea una artritis psoriásica, que sea una artritis, de otras, ¿cómo se llama? Oiga, me sale. No tipo lupus, ¿no, Doc? Sí, sí, hay que descartar el lupus. Colegenopatía. No, sí, la artropatía. Eso, la artritis reumatoidea. Pero por favor, ¿para qué vamos a pedir el látex? Eso por hablar mucho. Pedimos el látex para descartar que no sea una artritis reumatoidea, ¿sí? Bien. Todas las serologías, por supuesto, radiografía de tórax, porque lo que descartamos es que no haya una lesión activa. No se olviden que en nuestro medio somos endémicos en todo lo que es tuberculosis, entonces descartamos. Si tuviésemos una tuberculosis, primero tratamos la tuberculosis y después damos un biológico. Bien, y vacunamos para todo, hepatitis B, hepatitis C, la doble de adultos, neumococo, ¿sí? Tiene que tener todas las vacunas completas. Bien, miren a la semana, o sea, esta es la semana 0, fase inicial, aplicamos el biológico. Miren cómo estaba el paciente y cómo se van aclarando las lesiones. Bien, a él le dimos una antiinterleuquina 17 que se llama secukinumab. No importa que le dimos, no importa que es una antiinterleuquina, simplemente se los comento para que ustedes sepan lo que hoy se está haciendo en psoriasis moderada severa. Bien, miren este otro paciente. Impresionante, ¿eh? Él tenía un paciente, esta es la escala, este es el eritema, ven, se mide el eritema, se mide la induración y se mide también la escama, ¿sí? Después yo les voy a mandar una fotito del PASI. Tenía un PASI alto también, este paciente mucho más alto. Esperen que no veo dónde está. PASI de 33 tenía este paciente, impresionante. Bien, inyectamos un biológico, a él le dimos una antiinterleuquina 23, que se llama risankizumab, no importa, es también un biológico, lo aplicamos y miren acá. ¿Sí? Va mejorando. Miren esto, miren cómo se blanqueó. Habíamos empezado con un PASI de 33, acá ya tenemos un PASI de 18. ¿Vieron cómo baja, cómo se blanquean? Miren, miren la espalda. Esto le cambian la vida al paciente, se la cambian realmente. Muy bien. Perfecto, están agotados, no entienden nada. Mañana son 4. No, muy buena la clase. Yo hablo muy rápido, pero es la manera de que tengo de que no se me queden dormidos. Doc, te hago una pregunta. La eritrodermia que vos hablaste, bueno, que no me olvido más del 90% corporal, la lesión, también son pacientes que necesitan internación, digo, por la lesión y por la pérdida No de hidrolípidos. necesariamente, una eritrodermia puede estar compensada, a ver, hay distintas eritrodermias. Si yo sospecho de una eritrodermia por una psoriasis, en realidad el paciente viene acostumbrándose tal vez a esta eritrodermia y tal vez viene ya con una eritrodermia de tiempo de evolución y te cae. Y si no está descompensado, que no tiene fiebre, que no tiene ninguna infección dando vuelta, puede ser que vos lo puedas controlar y no necesariamente la tengas que internar. Ahí evaluás, depende del paciente, el umbral, si hay contención familiar, si vos sabés que el paciente va a volver a la consulta, si lo podés citar cada 48 horas, si no es que te viene un fin de semana largo y no lo vas a ver, o sea, tenés que evaluar muchas cosas.
Ahora, a veces las eritrodermias, porque la eritrodermia es todo un mundo distinto. Una eritrodermia psoriásica sería una eritrodermia secundaria, porque yo sé la causa de esa eritrodermia. Ahora, yo puedo tener una eritrodermia y no saber la causa, y el paciente no tener un antecedente de una psoriasis, no tener un antecedente de una eczemátide, no tener un antecedente de algo, y vos no sabés por qué tiene la eritrodermia. Y entonces lo interno, porque no sé la gravedad del cuadro. Bien, ahora también, si esa eritrodermia se acompaña, no con fiebre, pero el paciente dice, sí, tengo escalofríos, sí, estoy con dolores musculares, me siento débil, y sí lo interno, porque yo no sé lo que le está pasando al paciente. La eritrodermia es una urgencia dermatológica, por tal motivo uno debería internar al paciente. Lo que pasa que si es un paciente que ya tiene historia de psoriasis, que ya venía con psoriasis, te muestra la foto de cómo estaba y ahora agravó un poquito y no está con fiebre, no está con chucha de frío, tal vez lo puedo manejar, pero porque sé la causa de esa eritrodermia. Cuando no sé la causa de la eritrodermia, lo tengo que internar. Y eso sería una eritrodermia primaria. No sabemos la causa. Bien, bien. Sí, sí, lo había leído. Porque las eritrodermias pueden venir por una farmacodermia. La farmacodermia te puede dar una eritrodermia. Y bueno, ante la duda lo tenés que internar. Sí, sí, en algunos libros dice que obviamente que si hay pérdidas insensibles de líquido, obviamente lo que vos decías, fiebre, temblores y eso. Es indicación de internar. Exacto, sí, sí. Indicación de Me internar quedó porque bien. te Claro, puede gracias. compensar el paciente. Pero Sí, ahí sí. entra la clasificación entre primarias y secundarias. No le vamos a tomar la clasificación Bien. de eritrodermias primarias y secundarias porque no tiene sentido, pero sí sepan que en dermato hay muy pocas urgencias. La eritrodermia es una, el Steven-Johnson es una, el Lyell es otra, ¿sí? Esas sí son urgencias dermatológicas. Entre Perfecto. otras, ¿no? Pero son poquitas, por suerte. Bien, gracias. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué quieren hacer? No sé tu tiempo, tu vida. Arranco a las 9. Bueno. Sí, porque Bueno, entonces, zafaron. La médica que les iba a dar micosis no les da por la hora, y además porque micosis también tendrían que prestarle bastante atención. Tienen para entretenerse. Psoriasis se toma, el raspado metódico se toma, y ampollares tomo todo. Todo. El que viene al Piñero al rendir, sepan apoyar. Les dije las preguntas. O sea, no a veces vienen al examen, hago las mismas preguntas y no me las saben responder, chicos. Les hago las preguntas que les dije y les doy los casos clínicos que les dije, ¿está bien? Entonces, no pueden no saberlo. ¿Está bien? Igual van a tener una clase de repaso. Yo pedí que haya una clase de repaso porque es una cursada online, todo muy comprimido, y para mí necesitan una clase de repaso y les voy a repasar seguramente ampolladores. Y les voy a marcar lo que voy a tomar. O sea, más fácil. Imposible. No es choice, es oral y les doy los casos clínicos que les voy a tomar. Imposible. ¿Está bien? Bueno, lean, ¿eh? Chao, hasta mañana. Mañana no me ven, ¿eh? Mañana descansan de mí, no me ven. Ok. Chao, chicos. Chao, profe, gracias, nos Hasta vemos. luego. Chao, Profe, chao. gracias.